Bien, chicos de la Unidad Educativa Manuel de J. Calle, bienvenidos. Reciban un cordial saludo de parte del profesor Jorge Muruzumbay. Bienvenidos a este taller sobre el buen vivir, preparados exclusivamente para ustedes, sí, y especialmente los de bachillerato. Ya el día de ayer dieron para la básica y también creo que también dieron en la escuela, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Ya les voy a decir cuál es el objetivo de la clase de hoy, ¿ok? Bueno, seguimos. El tema es las y los adolescentes tenemos derecho. Ahí está. El objetivo de aprendizaje, ¿cuál es? Las y los, o sea, ustedes, varones y mujeres, reconocerán y ejercerán sus derechos de manera libre, responsable e informada sobre la base del acceso a la información y herramientas que le permitan identificar posibles vulneraciones de derechos, reaccionar frente a estas y saber cómo denunciarlas. Bien, vamos desmenuzando este objetivo ya para que ustedes puedan entender. ¿Sí? Suena bonito, pero a veces no se entiende, ¿no es cierto? Sí. Bueno, el objetivo dice que cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Sí. ¿Van a qué? A reconocer y ejercerán sus derechos de manera libre, nadie los va a obligar, ¿sí? Esto de aquí, de manera libre y voluntaria. Responsable, porque una vez que usted sabe cuáles son sus derechos, no puede abusar de ellos. ¿En qué sentido? Por decir, tiene derecho a andar libre por las calles de nuestro país, ¿no es cierto? Como usted ya sabe que es libre de andar por las calles de nuestro país, viene el toque de queda que emite el gobierno y usted dice, no me pueden detener porque yo soy libre, tengo derecho a andar por las calles de mi país. Sí, usted es libre, pero si hay ciertas condiciones, ¿no es cierto? Sí, por eso que aquí te dice el tema, responsable e informada sobre la base del acceso a la información, ¿no es cierto? Sí, cuando hay ciertos límites, usted debe y tiene que respetarlos, ¿no es cierto? Sí, en base a sus derechos. Bueno, y toda esta gama de derechos, ¿no es cierto? Te va a poder, ¿qué cosa? Te va a poder o a permitir identificar posibles vulneraciones de tus derechos. ¿Cuál es uno de ellos? Derecho a estudiar, ¿no es cierto? Sí, bien. ¿Quién últimamente ha sufrido esta restricción del derecho a estudiar? Hay algunos chicos que no pueden por la situación económica, pero ¿quién tiene que respaldarte para que tú estudies? Aparte de la mamita y el papito, es el Estado quien debe garantizarte, él debe dar o hacer políticas para que tú no quedes excluido de la educación, ¿no es cierto? Sí, él buscará la manera de que tú tengas acceso al estudio, ¿no es cierto? De manera remota, de manera presencial. Entonces, el objetivo es muy grande, ¿no es cierto? Sí. Bien, seguimos. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Reconocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes para hacerlos cumplir siempre, ¿no es cierto? Sí, ya más adelante vamos a ver cuáles son los derechos, pero les voy a adelantar un poquito, ¿no es cierto? El derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a tener un hogar, ¿sí? Eso es uno de los tantos derechos que usted tiene. Otro objetivo, proponer y ejecutar acciones sencillas en el retorno o en el entorno familiar y escolar con el fin de prevenir cualquier tipo de violencia, ¿no es cierto? Sí, entonces eso es lo que vamos a ver ya mismo, ¿no es cierto? Con una técnica del arbolito, ¿ya? En ese arbolito usted va a poner una serie de actividades, de conocimientos suyos. ¿Para qué? Para prevenir cualquier tipo de violencia. Violencia no es solo, algunos dicen violencia, no, es cuando te caen a patadas, puñetes, no, eso no. Violencia también puede ser psicológica, ¿sí? Violencia también puede ser verbal, cuando te maltratan verbalmente, ¿sí? Cuando te maltratan en el trato, ¿no es cierto? ¿Sí? No te dan un buen trato, donde sea.
Seguimos. Indicadores de evaluación. Estos indicadores de evaluación nos van a permitir a ver si ustedes han captado el mensaje del día de hoy, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál es el primer indicador? Ustedes reconocerán si o se reconoce a sí mismo, ¿no es cierto? Y a los demás como personas sujetos de derecho. ¿Qué significa esto? Tanto como usted tiene derechos, usted también, el derecho de su amigo, el derecho de sus padres, el derecho de sus hermanos, el derecho de sus vecinos, empieza y termina cuando empiezan los suyos, ¿no es cierto? ¿Sí? O tus derechos empiezan cuando empiezan los derechos de tus vecinos, de tu mamá, de tus hermanos, ¿sí me entiendes? No solo eres el único o la única que tienes derechos, los demás también tienen derechos, ¿sí? Bien. Reconoce y rechaza situaciones de inequidad y violencia de género y cualquier otro tipo de violencia, lo que les acabo de decir, ¿no es cierto? ¿Sí? Usted va a rechazar o va a reconocer cuando usted es violentado en sus derechos, ¿no es cierto? Sí, lo que yo le dije hace un momento, hay chicos que tienen problemas de continuar con el estudio de manera virtual, ¿no es cierto? Sí, pero el Estado no ha hecho casi nada por tratarles de vincular a este sistema, pero en cuanto a la conexión, ¿no es cierto? Sí, debió enviar políticas muy saludables para que usted no se desconecte, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces ahí lo están violentando, no a todos, sino a pocos, para que usted reconozca, ¿no es cierto? Eso es uno de los tantos que usted puede reconocer, ¿no es cierto? Sí. Le doy otro ejemplo. Cuando va a un centro de salud actualmente, usted, si hay doctores, pero el doctor le receta algún medicamento, va a la farmacia, ¿qué le dice? No tenemos medicamento. ¿Le están o no violentando su derecho a una salud integral? Le están dando un derecho, pero a medias. El derecho deben dárselo de forma completa, ¿no es cierto? Sí, bueno, y esos son algunos ejemplos. Seguimos. Comprende, o sea, usted comprende el consentimiento y es capaz de aplicarlo en situaciones cotidianas. ¿Qué significa este consentimiento? Ya, por decir un ejemplo sencillo. En la casa pasa algo, ¿no es cierto? Cualquier situación. Y un miembro de tu familia dice, ¿sabes qué? Hoy día no vayas al colegio porque debes quedarte aquí en la casa cuidando a tus hermanitos, a tus hermanitas, cuidando la casa y por favor mañana si te vas y de tarde que regreso te iguala los deberes. Ya, entonces ahí están vulnerando tus derechos, ¿no es cierto?, a estudiar. Pero tú dices, está bien, yo me quedo, voy a faltar hoy día no me conecto, vaya nomás, yo me quedo aquí tranquila y cuando regrese yo me igualo. Ese es el consentimiento, ¿no es cierto? Usted da permiso libre y voluntariamente, ¿no es cierto?, ante la vulneración de ese derecho. Eso es un ejemplo de un derecho suyo. Hay otros derechos más, ¿no es cierto?, sí, que usted da consentimiento, ¿no es cierto? Dice, está bien, vamos a hacerlo, hágalo, ¿sí? Bien. Otro indicador de evaluación. Propone acciones para prevenir cualquier tipo de violencia, ¿sí? ¿Cuáles son esas acciones? Qué sé yo, de pronto hay una violencia en la casa, ¿no es cierto?, de cualquier tipo. Ya dije anteriormente, no solo son los golpes, los insultos, la violencia, sino también hay violencias pasivas, ¿sí?, que te pueden vulnerar tus derechos, ¿no es cierto?, ¿sí? Bien, por decir, qué sé yo, hay chicos que la mamá, el papito le da, por decir, en el día le da cierta cantidad de dinero porque ellos no pueden estar en la casa, ¿no es cierto?, y van a trabajar. Y le dicen, mijo, no tengo para que tenga la recarga y te conectes hoy día, ¿sí? Pero ahí tengo para que usted se vaya a almorzar, ¿ya? ¿Y qué usted dice? Va a ver que su derecho a la educación, a la información va a ser vulnerada, pero usted dice, no, está bien, yo no voy a pedir comida, voy a, qué sé yo, la va a fiar, ¿no es cierto? ¿Sí?
y hace la recarga, ¿no es cierto? Eso es proponer acción, ¿sí? Eso es una de las tantas acciones que usted puede hacer en la vulneración de su derecho. Seguimos. Bueno, el nombre del proyecto del día de hoy es Las y los adolescentes tenemos derechos, ¿sí? Seguimos. Como les decía, ¿no es cierto? Vamos a leer el texto de lo siguiente o del siguiente artículo que está en la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 44, que dice: el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos y atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás personas. Eso es lo que yo le decía anteriormente, ¿no es cierto? Sí, no solo la familia que viene a ser la mamá, el papá, tus hermanos, tiene la obligación de darte el estudio, de darte salud, de darte una casa. Es el Estado, aquí está, por eso está en primera persona, ¿no es cierto? Sí, es el Estado que tiene la obligación a través de sus políticas de desarrollo, políticas de vivienda, ¿sí? Es el Estado quien debe garantizarte tus derechos, no solo en vivienda, también ya dije en educación, también ya dije en salud, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, seguimos. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendiendo como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de efectividad y seguridad. Ya, aquí está, miren. Todos niños y niñas y adolescentes tienen derecho a que un desarrollo integral, ¿no es cierto? Sí, atendiendo a sus capacidades, sus potencialidades y aspiraciones, ¿no es cierto? Sí, lo que yo decía anteriormente, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo quieren que se desarrolle el chico actualmente si el Estado no te garantiza una conectividad? Sí, a través de su política debe hacerlo, pero bueno, está fallando en ese sentido. Seguimos. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, efectivas, emocionales y culturales y el apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales, lo que yo les decía, ¿no es cierto? Sí, bien, que es el Estado, ¿no es cierto?, con su fuerza, con su poder económico, ¿no es cierto?, a través de, les pongo un ejemplo, a través de las juntas parroquiales, a través de los GAP cantonales. Se han visto que en la parroquia, especialmente los que vivimos en la parroquia, los que viven en el Triunfo también, hay ciertos sectores que tienen conexión a Wi-Fi gratis. ¿Ya? Entonces, yo hace algún tiempo atrás propuse a un concejal que por qué no aumentaban el número de megas en esas redes de Wi-Fi para que los chicos y chicas puedan conectarse libremente, sí, sin necesidad de estar haciendo recargas, pero solo se quedó en conversaciones. Y eso es, ¿quiénes son los encargados de establecer esas políticas? Viene desde arriba, ¿no es cierto? Desde el gobierno, con las juntas provinciales, juntas cantonales, los GAP parroquial, GAP cantonal, las prefecturas, ¿no es cierto? Y a través de la empresa estatal, no es privada, estatal, ¿cuál es? CNT, ¿no es cierto? Sí, para que lleguen a usted con ese sinnúmero de megas a su teléfono, ¿no es cierto? Sí. O si ellos no podían poner esa red de wifi, ¿qué hacían? Solicitaban el número de cada uno de ustedes con los 2 nombres y 2 apellidos y les llegaba, ¿qué cosa? Les llegaba unos megas gratis, ¿no es cierto? Sí, durante el mes o la semana y usted se podía conectar. Bueno, esa es una de las tantas ideas. Seguimos. ¿Qué es un derecho? Según el artículo 15 del Código de la Niñez y la Adolescencia, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de
derechos y garantías como tales gozan de todo aquello que las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellas específicos de su edad. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo la jurisdicción del Ecuador gozarán de los mismos derechos, garantías reconocidas por la ley y los ciudadanos ecuatorianos, como las limitaciones o con limitaciones establecidas en la Constitución y en las leyes, ¿no es cierto? Sí, todo lo que estaba diciendo recae aquí, ¿no es cierto? Sí, que todos ustedes, los adolescentes, niños y niñas, son sujetos de derechos y garantías, gozan de todo lo que la ley contempla a favor de las personas. ¿Cuáles son ese puntito, esta término clave? Gozan de todo que contempla en favor de las personas. ¿Cuál es ese favor? Aunque para mí está mal escrito este favor. El Estado no le está haciendo un favor. Es la obligación del Estado, ¿no es cierto? Sí, de brindarle a usted qué cosa. Salud, educación, vivienda. ¿Sí? Bien. Seguimos. Bueno, vamos a entrar a un punto muy clave, a una actividad. Sí, esto ya ustedes más o menos ya tienen conocimiento, ¿no es cierto? Vamos a ver sobre cómo es esta actividad del pienso, me intereso, investigo, ¿no es cierto? Sí. Este es el punto número 2, sobre la base de los artículos, completa en tu cuaderno el cuadro de la rutina del pensamiento, pienso, me intereso e investigo, ¿sí? Pienso, esta es una pregunta que le hacen a usted en base a lo que estamos dando, a lo que estoy dando. ¿Qué dice aquí? ¿Qué crees que sabes sobre cómo el Estado, la sociedad y la familia asegura el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Aquí está, le hacen una pregunta. ¿Qué crees que sabes sobre cómo el Estado, la sociedad y la familia? Usted va a poner la respuesta, va a hacer otro cuadrito así mismo igualito, pero sin esta pregunta. Usted en cambio va a hacer un cuadrito con la respuesta, ¿no es cierto? Te están preguntando si usted sabe o qué crees sobre el Estado, la sociedad y la familia asegura el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Sí, bien. Usted responde en base a lo que ha escuchado y en base también a lo que va a investigar, si no le queda algo claro, ¿no es cierto? Aquí en el otro cuadro que usted va a hacer, pone aquí la respuesta. La siguiente pregunta. Me interesa, ¿qué preguntas e inquietudes tienes sobre cómo el Estado, la sociedad y la familia asegura el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que yo le acabo de informar, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué preguntas tú te harías, ¿no es cierto? Sobre las inquietudes que tienes cómo el Estado, sobre cómo el Estado, la sociedad y la familia asegura el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y ya en el siguiente cuadrito que tú vas a hacer pones la respuesta. También haces esta de las preguntas, ¿sí? Bien. La otra, la parte final de este cuadrito, ¿sí? Dice aquí, investigo. ¿Qué te gustaría investigar sobre cómo el Estado, la sociedad y la familia asegura el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo podrías investigarlo, no es cierto? Sí. Bueno, entonces tú vas a investigar algo, por decir, ¿qué te gustaría investigar sobre el Estado, la sociedad y la familia asegura el ejercicio? ¿Sobre qué derecho, no es cierto? Sí, puede ser, como te dije, sobre la salud, la educación, la vivienda, hay otros derechos más, ¿no es cierto? Sí, tú vas a investigar un poquito y vas a poner tu respuesta aquí en el siguiente cuadro, ¿sí? Ahí está una familia feliz. Estamos viendo los derechos de ustedes. Lo que yo le decía, ¿no es cierto? Usted tiene derecho a qué cosa? A vivir en familia. Tiene derecho a una educación, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, y también tiene derecho a la salud y a una seguridad
social. Estos no son todos los derechos suyos, ¿sí? Hay más derechos, sino que estos son los más primordiales, ¿no es cierto? Sí, los número uno, como quien dice, ¿ya? De ahí se parte el resto. La tercera actividad, sobre la base de lo que te gustaría investigar sobre cómo el Estado, la sociedad y la familia asegura el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué propusiste en la rutina? Pienso, me intereso, investigo. Realiza tu investigación y escribe en tu cuaderno un breve resumen. Guarda tu resumen, pues lo utilizarás a finalizar este proyecto. Ya, ¿qué te está preguntando aquí para los que no pueden lograr captar esta idea? Ya, lo que te está pidiendo ahí es esto de aquí, ¿sí? Ya, la respuesta de esta pregunta, de este cuadrito, ¿no es cierto? Sí, bien, ¿qué crees que sabes sobre cómo el Estado, la sociedad, la familia asegura el ejercicio de los derechos, ¿no es cierto? Sí. Tú haces la respuesta en base a esta pregunta, también pones aquí en el siguiente cuadrito que te dije, ¿no es cierto? Haces un igualito pero vacío. Haces con tu respuesta, ¿ya? Eso es lo que te está preguntando acá, en la tercera fase. En la tercera fase, ¿no es cierto? Sí, sobre la base de lo que te gustaría investigar sobre cómo el Estado, la sociedad y la familia asegura el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que propusiste en la rutina pienso, me intereso, investigo, la que les acabé de decir, ¿no es cierto? Sí. Bueno, realiza tu investigación y escribe en tu cuaderno un resumen o un breve resumen, ¿no es cierto? Sí. Pues lo utilizarás en este proyecto. Seguimos. Bueno, vamos a llegar a las conclusiones. La cuarta fase o la cuarta actividad, ¿no es cierto? Escoge uno de los derechos de la siguiente lista que están establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia. Escribe en una hoja por qué es importante que se garantice el derecho que escogiste. Si requieres ampliar la información, revise el Código de la Niñez y Adolescencia, ¿cierto? Miren, lo que yo les decía, aquí hay algunos derechos de ustedes. Usted tiene derecho a qué cosa? A tener una familia, a tener educación, a la lactancia materna, a un medio ambiente sano, a una vida digna, a la identidad, a la salud, recreación y descanso. Esta recreación y descanso, si se han dado cuenta que en la mayoría de los pueblos, los GAT, cantonales o parroquiales, ¿qué hacen ellos para que usted tenga recreación y descanso? Hacen esos parques pequeños, ¿no es cierto? O parques muy grandes, ¿sí? ¿Para qué? Para garantizar tu derecho a qué cosa, la recreación y descanso. ¿Qué hace el gobierno central o seccionales para que usted tenga salud? Construye centros de salud, construye hospitales, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué hace el gobierno para que usted tenga una identidad? La mamita o el papito ya cuando usted tiene cierto tiempo, cierta edad, ¿a dónde lo llevan? Al registro civil, ¿no es cierto? Para ponerle los dos nombres, dos apellidos y te garantiza este derecho. ¿Qué hace para que usted tenga una vida digna? A ver, ¿hace qué cosa? Una vida digna, ¿qué cosa? ¿Qué es? Vivir de forma saludable, ¿no es cierto? Sí, que pueda alimentarse todos los días, pero eso es de una forma directa. ¿Cuál es la indirecta? Que su papito tenga trabajo, la mamita también tenga trabajo, ¿no es cierto? Sí, le pueda dar todo lo que usted requiera, no todo lo que usted quiera, ¿sí? Es muy diferente. Un medio ambiente saludable. ¿Qué hace el Estado para que te garantice este derecho? Últimamente está poniendo orden. ¿En qué sentido? En algunas fábricas, en algunas industrias, hacen que ya esas fábricas, esas industrias y esos desechos que antes botaban al río o botaban cerca de los pueblos, ya no lo boten ahí, sino que deben reciclarlos, ¿no es cierto? Sí, para que usted no tenga que estar oliendo, ¿no es cierto?, esos olores
fétidos, ¿sí? Bien, entonces el Estado te garantiza que usted ya no debe estar en esos medios que te vulneran este derecho, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y quién hace eso? Ese es el Ministerio de Salud, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto? Sí, ellos luchan por este derecho tuyo, ¿no es cierto? Sí. El derecho a la lactancia. ¿Se han visto ustedes que las mamitas cuando están recién dada a luz, a dónde acuden? Acuden a los centros de salud, a los hospitales, ¿para qué? Para que usted tenga esa lactancia, ¿no es cierto? Sí, y le mandan, ¿cómo que se llama? Las leches esas que usted toma para un mes, 2 meses, ¿no es cierto? Sí, bien. Ya la educación, ya dije, ¿no es cierto? Y es por demás, pero no está, bueno, cuando hay pueblitos, cuando hay un número ya más o menos de personas, construyen escuelitas, colegios, y cuando ya es el Estado responsable, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? Construyen escuelas y colegios del milenio, ¿no es cierto? Sí, bien, entonces, y está garantizando la educación. Tener una familia. Actualmente está prohibido que las personas vivan en unión libre. ¿Qué hace el Estado? El Estado te llama y dice, a ver, usted no puede vivir en unión libre, debe contraer matrimonio, ¿no es cierto? Sí, para tener una linda familia que tenga derecho, ¿no es cierto? Sí. ¿Y a dónde tú vas para que te respeten ese derecho? Vas al registro civil, ¿no es cierto? Sí. Y ahí te hacen tener tu familia por la derecha, ¿no es cierto? Escrito ante un notario. Bueno, seguimos. La responsabilidad que conlleva a que estos sean cumplidos no es exclusivamente propia de los jóvenes y padres, sino también del Estado. Sí, lo que yo les decía anteriormente, ¿no es cierto? Sí, bien. Vamos a ver un video, pongan mucha atención, es un video muy cortito, ¿ya? Bien, seguimos. Bueno, eso es lo que se le ha preparado. Sí, bueno, alguna pregunta, alguna duda, chicos, algo que no entendieron, por favor, realícela. En cuanto a la actividad de las tareas, si alguien no entendió, alguien que no le quede claro, por favor, ya vamos a terminar el primer tema, ya mismo empezamos con el segundo tema. Tenemos un receso más o menos de 10 a 15 minutos para el segundo tema, ¿ya? A ver, alguien que por favor, si tiene alguna pregunta. Nadie. Les informo también que este video lo voy a subir a la página de YouTube, ¿ya? Bueno, sin más, nos estamos viendo después de unos 10, son las 8:15, a las 8:25 más o menos por ahí. Nos vemos, 8:30, ya les envío otro enlace, ¿ya? Nos estamos viendo, chicos, pasen bien. Vamos.
Bien, bienvenidos chicos al segundo o a la segunda parte de este taller muy especial que se les ha preparado para ustedes, ¿sí? Bueno, este tema lo tenía que dar el compañero Masache, pero tuvo un pequeño percance, ¿sí? Y me pidió de favor que yo les diera. Bueno, yo lo hago con mucho gusto también, ¿sí? Para que vean, para eso son los amigos, ¿no es cierto? Sí, estar en percances, estar en eventos, ¿ya? Y nos damos la mano el uno al otro, ¿ya? Ok, seguimos, ahora sí. Esta es la segunda actividad, es que actividad número 2. En una hoja tamaño A4 dibuja un árbol con todas sus partes. Este árbol, bueno, aquí está, antes de seguir, así más o menos, un árbol de aquí, ¿ya? Con sus raíces, tallo, ramas, las hojas, ¿no es cierto? Sí. En este árbol representará la sexualidad y los niveles que la componen. Lea o lee la información y realiza lo que se solicita para cada parte del árbol. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la información? Esta de aquí. ¿Sí? La información nos dice que las raíces son el aspecto cultural de la sexualidad. Perdón. La parte cultural de la sexualidad son los mensajes que recibimos de la sociedad en general, las instituciones de nuestro país, de los medios de comunicación, radio, televisión, internet y de las demás personas a nuestro alrededor acerca de qué cosa, de la sexualidad, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso representa este árbol, ¿no es cierto? Sí, y la parte más importante que nos informa que la raíz, ¿no es cierto? Hace aquí una comparación figurativa, ¿no es cierto? Sí, que la raíz representa ¿qué cosa? Representa a las instituciones de nuestro país, ¿no es cierto? De los medios de comunicación. En esta raíz están la radio, la televisión, el internet, las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Ya, y te hablan acerca de la, ¿qué cosa? De la sexualidad, ¿sí? Primero vamos a ver la raíz, después el tallo y después la rama, ¿ya? Y la parte importante de la raíz nos indica que lo que están en la raíz, o sea, en la base principal de este árbol de vida de nosotros, ¿no es cierto? Sí. Todas las veces, a cada momento, a cada rato, todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche recibimos información, grande información, ¿no es cierto? Y aparte de toda la información, recibimos acerca de la sexualidad, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es la actividad? Escribe en las raíces de tu árbol 3 ejemplos específicos de lo que te han enseñado en la cultura que debe ser la sexualidad. Aquí vas a poner, mire, yo ya les puse aquí, me adelanté, vas a poner, por decir, un ejemplo sobre la sexualidad que has escuchado, has aprendido, acá otro tema pequeño y acá, ¿no es cierto? Son 3 temas que tú has escuchado o te han dado clases, ¿sí? O has visto en el internet, ¿no es cierto? Sí, tú vas a poner aquí, ¿ya? Cualquier tema, 1, 2 y 3. Seguimos. Al reverso de la hoja, escribe tus pensamientos sobre estas preguntas. ¿Qué opinas de los ejemplos que pusiste en las raíces? Ya, aquí está, mira. ¿Qué opinas de los ejemplos que pusiste en las raíces? ¿Crees que las redes sociales, aquí está, crees que las redes sociales y los medios de comunicación en general tienen algún efecto en cómo entendemos la sexualidad? Aquí vas a poner tú, por decir, de la sexualidad, no sé, qué sé yo, un tema, yo le pongo como ejemplo, prevención del embarazo, es un tema de sexualidad, ¿no es cierto? Prevención del embarazo, ellos te piden 3, ¿no es cierto? Sí. Ya, pone prevención del embarazo, tú pones los 2 más y tú pones aquí, en referente a la prevención del embarazo, ¿no es cierto? Te hace la pregunta, ¿crees
que las redes sociales y los medios de comunicación en general tienen algún efecto en cómo entendemos la sexualidad, pero referente a qué cosa, al embarazo. Ya usted va a poner si has aprendido, si has visto, te han enseñado por medio de la radio, la televisión, audio, ¿no es cierto?, sobre la prevención del embarazo. Usted pone aquí de forma personal, yo creo que es pura mentira, pura falacia, sí, sobre la prevención del embarazo en cuanto al primer tema, después también pones el segundo tema y tercer tema, ¿no es cierto? Sí, bien. De acuerdo a lo que tú hayas vivido, o también pone aquí en cuestión del embarazo, de prevención del embarazo, le pone acá, no, sí, a mí me sirvió mucho o me ha servido mucho para esta cuestión del tema de la prevención de embarazo, sí, etcétera, etcétera, bien, ¿ya? Esa es la segunda, verán, la primera es aquí, 3 temas, yo dije, ¿no es cierto? Ya dije uno, la prevención del embarazo, ¿ya? Usted pone los 2 temas más. Una vez que pone los 3 temas, usted va acá a la siguiente, a responderse usted mismo. ¿Qué opinas de los ejemplos que pusiste en las raíces, por decir, de la prevención del embarazo? ¿Qué opinas? Que es muy bueno, es malo, es muy sencillo, es agradable, ya depende de usted, ¿no es cierto? Sí, bien, seguimos. Ya vimos sobre las raíces, ahora vamos a ver sobre el tronco. Dice, el tronco representa el nivel relacional de la sexualidad, es decir, todas tus relaciones sociales, tu familia, tus amigos o amigas y todas las demás personas que conoces. Ya, bien, el tronco, entonces, ¿qué representa el tronco aquí en el tema? ¿No es cierto? Toda tu familia, todas tus relaciones sociales, tus amigos, tus amigas y todas las personas que conoces van aquí en este tronco, ¿no es cierto? Sí, bien, ¿ya? ¿Qué vas a hacer? Dice aquí la siguiente actividad, dice, ¿cómo ves que tus amigos o amigas, tu familia y tus compañeros o compañeras hablan y viven de la sexualidad? Escribe 3 ejemplos concretos en el tronco del árbol, ¿no es cierto? Sí. Ya hablan o viven de la sexualidad. Escribe 3 ejemplos concretos en el tronco del árbol, ¿ya? Aquí tú vas a poner un tema muy específico sobre la sexualidad, ¿no es cierto? Sí, entonces ya lo vas a tener que hacer, ¿no es cierto? Sí, bien. Los 3 ejemplos. Y la siguiente actividad, ¿cuál es? Escribe al reverso de la hoja la respuesta a la pregunta. Lo que se espera sobre la sexualidad es lo mismo que sucede en la vida real. Ya, por decir, pones un tema de que se hablan o viven de la sexualidad, por decir, qué sé yo, la unión, como dice el tema anterior, la unión libre, ¿no es cierto? Sí, por decirle un ejemplo, ¿no es cierto? Pone aquí la unión libre y usted va a poner acá lo que se espera sobre la sexualidad es lo mismo que sucede en la vida real. ¿Ya? Usted hablan de la información de los medios de comunicación, del internet, de los amigos, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿usted cree que ellos dicen la verdad? La radio, la televisión, el internet, los amigos. A eso le está preguntando, ¿referente a qué cosa? A sobre la unión libre, puede ser un tema, ¿no es cierto? Sí. Y usted le va a poner, bueno, en realidad creo que en la radio, en la televisión, a los que la beneficiado, pone ahí, no, sí, sí, es verdad, son muy importantes esos medios de comunicación, tanto la radio como la televisión, o el internet, ¿no es cierto? O mis amigos, sí, no, ¿para qué? Ellos me han ayudado bastante en ese tema, me han prevenido, etcétera, ¿no es cierto? Sí, pues te va a escribir aquí, pero ¿de cuántos temas? De 3 temas, yo solo le he dado 1, ¿no es cierto? Sí, son 2 más, de 2 más tiene que hablar aquí, ¿ya? Vamos ahora, ya vimos sobre la raíz, ya vimos sobre el tallo, ahora vamos a ver las ramas y las hojas. Las ramas y las hojas representan el nivel íntimo de la sexualidad, es decir, nuestras relaciones románticas y sexuales.
Esta es la parte de la sexualidad que, como las ramas de un árbol, pueden cambiar a medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto? Sí, bien, entonces, bueno, ¿por qué dice que pueden cambiar a medida que pasa el tiempo? ¿No es cierto? Porque la mayoría de nosotros o de ustedes ha tenido ciertas relaciones, ¿no es cierto? Como dicen los chicos, su pelada, o como dicen las chicas, su pelado, ¿sí? Por obvio motivo a veces nos peleamos, se pelean y ya cambian de parejita, ¿no es cierto? Sí, y entonces por eso dice aquí que pueden cambiar a medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto? Por cualquier circunstancia, ¿ya? ¿Eso representa qué cosa? Las ramas. Ahora vamos a ver la actividad. A continuación verás una lista con algunos aspectos de la sexualidad. Ya te hace la pregunta, ¿en qué nivel del árbol considera que se ubica cada uno? Escríbelos en tu árbol y recuerda que no hay respuestas incorrectas. ¿Ya? Bien, ¿qué tienes que hacer? Cada una de estas, por decir la discapacidad, las vas a poner, la escribes aquí. Si tú crees que la discapacidad es muy importante, la pones aquí. Si no, la discapacidad no me gusta, no es muy importante para mí, la pones acá arriba, ¿no es cierto? Sí. Y tú dices, no, qué sé yo, los métodos anticonceptivos para mí son muy importantes, le pongo en primera fila, le pongo aquí, ¿no es cierto? Sí. Y dice, no, para mí la ropa de moda, no, yo la pongo acá arriba, no es muy importante, ¿sí? Ya, usted de acuerdo a su interés, a su, ¿qué más? Dice aquí, déjame ver, el nivel, ya considera, ¿no es cierto? El nivel del árbol considera, vas a poner, ¿ya? Pero vas a poner todas, porque aquí está, ahí vean, 2, 4, 6, 8, 9, son todas estas, y de acuerdo al grado de importancia que tú le das, vas a ubicarlas, ¿no es cierto? Ese es facilito, ¿sí o no? Ya, solo acotas y le pegas nomás, ¿ya? Bien, ahora, eso no es solo la actividad, vamos a la otra, la siguiente, de la misma, pero selecciona uno de los aspectos de la sexualidad de la lista anterior y escribe un microensayo que fundamente el nivel, ¿no es cierto? Si tenemos raíces tallosas en el que lo ubicaste, ¿ya? ¿Qué significa eso? Por decir, usted va a hablar, qué sé yo, déjeme ver aquí, vamos a ver un tema sobre la educación. De todo lo que están aquí, usted coge el de la educación, ¿no es cierto? Sí. Y lo va a plasmar aquí, lo pone aquí, educación, ¿ya? Otra qué sé yo, quiere hablar de los métodos anticonceptivos, lo pone aquí. Solo un tema nada más, ¿sí me entienden? Otro que quiera hablar, por decir, de la ropa de moda, pone aquí ropa de moda. Ahora vamos a hacer un microensayo, una introducción, el desarrollo y conclusión, por decir introducción, le pone ahí rapidito, bueno, para mi familia, para mí no es muy importante, o es muy importante utilizar la ropa de moda, o también lo puede poner, es muy importante en esta época navideña, ¿no es cierto? La ropa de moda, sí, ya que con ello podemos andar tranquilamente, sí, puede ser, ¿no es cierto? Sí, una pequeña introducción. El desarrollo, ¿cuál es? Qué sé yo, le pone ahí la selección de la ropa de moda, actualmente está muy por los aires, por la situación que estamos pasando, ¿no es cierto? Sí. ¿Y la conclusión cuál es? ¿Ya? Que a pesar de las circunstancias vamos a estar bien vestiditos, ¿no es cierto? Sí. No necesariamente con ropa de moda, ¿sí? Ya, esto es un micro ensayo. Esas tres cositas van a poner aquí. No estamos pidiendo, ni estoy pidiendo que hagan unos 10 o 20 horas, nada más unas 2 o 3 líneas de cada tema, ¿no es cierto? Sí, bien, déjenme ver si hay más, creo que ya no hay más. Bien. Ya, bueno, ¿alguna pregunta, chicos, o no? ¿Alguna pregunta que no les quedó claro, por favor?
envíen sus datos, 2 nombres, 2 apellidos aquí en el chat para tenerles ahí de referencia que han asistido a la reunión antes que termine. Ya vamos a empezar con la compañera Alicia Barona. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan que hacerme, por favor? Algo que no entendieron. Nadie. Bueno, si todo es entendido, todo está claro. Por si acaso, si alguien no entendió la tarea, yo se las puedo enviar en Word para que usted la haga por interno, ¿ya? Sí, eso tiene que usted enviarle a su tutor la tarea. De cada curso, cada alumno tiene que enviar la tarea de este taller número 2 y del taller número 1 tiene que enviar a su tutor por interno, ¿ya? No crean que esto va a ser en vano, ¿sí? Sin hacer ninguna actividad, ¿ya? Bueno, si no hay preguntas me retiro, pero antes de retirarme, por favor, les pido que se unan a las 9 más o menos. Ya depende del compañero Masache que agende la reunión. Sí, bueno, sin más, nos vemos, chicos, pasen bien, se me cuidan. ¿Sí? ¿En qué consiste el consentimiento? Ahí tenemos entonces, ¿no? El objetivo dice, los y las estudiantes reconocerán y ejercerán sus derechos de manera libre, responsable e informada. El consentimiento es el derecho y la capacidad que tiene una persona para decir sí, es decir, para aceptar algo, o decir no, que es negarse frente a la solicitud de alguien. Para que el consentimiento sea real y válido, la persona que acepta hacer algo o no debe estar sin presiones ni chantajes. La aceptación debe ser clara sin que existan dudas, porque la aceptación bajo presión no significa un sí. Hasta aquí entonces, vemos que el consentimiento es un derecho y una capacidad que tiene toda persona, ya sea a decir sí o a decir no frente a cualquier solicitud de alguien, frente a lo que alguien nos dice, ¿sí? Frente a lo que alguien nos dice, alguien nos propone, alguien nos pide. Y no debemos de estar presionados. Hay muchas formas de convencer, de persuadir y de presionar, ¿no es cierto? A veces con engaños bonitos, a veces con la amenaza, a veces con el condicionamiento. Dice, bueno, si tú no haces tal cosa, yo no hago esto, yo hago esto. Si tú no haces tal cosa, yo cuento esto. Por eso no es bueno tener secretos. Los secretos siempre nos atan. Y las cosas, por muy malas que sean, se van a saber en algún momento y se ha hecho peor todavía, ¿no? Mentimos una cosa para tapar otra y así. Esto es una bola que va a crecer, una pelota que va a crecer y que nos va a terminar aplastando. Porque en algún momento se van a saber los secretos. Entonces, una forma de ser libres es no tener secretos. Entonces, si hacemos algo malo, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer, pedir disculpas y tratar de enmendar, ¿sí? Porque somos humanos y somos susceptibles de cometer errores. Es más, todos cometemos errores. El éxito está en reconocerlos y corregirlos. Y si volvemos a equivocarnos, también tenemos que aceptar eso, porque eso es un error, ¿sí? Entonces, no tener secretos para que nadie nos condicione nuestras decisiones. Muchas de las veces pasa eso, dicen, no, yo no digo porque si yo digo, él dice, o ella dice lo que yo hice, ¿sí? Entonces estamos condicionados a decir sí, siempre que no queremos alguna cosa. Muchas veces se cree que se tiene que aceptar lo que nos dicen los mayores, los amigos o los compañeros. Y eso no es así. Si alguien se siente incómodo con lo que le dicen o le piden, debe decir no, ¿sí? Y siempre nosotros debemos estar atentos a esto, porque a veces decimos sí a la ligera y después nos arrepentimos y por el compromiso dicen, no, es que yo ya le dije que sí, no me puedo retractar. No, hasta la última instancia usted puede arrepentirse y decir no, y eso se lo tienen que aceptar. Si alguien se siente incómodo con lo que le dicen o le piden, debe decir no, y el resto lo tiene que aceptar. Decir no o no aceptar algo
no quiere decir que estemos haciendo algo malo. A los demás solo les corresponde aceptar tu decisión y respetarla, ¿sí? Tienen que respetar nuestras decisiones como nosotros respetamos las de los demás. Decir no es una obligación nuestra y puede salvar nuestras vidas. Hay que aprender a reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Esto hablamos en filosofía siempre, ¿no? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Saber discernir. No confundir lo bueno con lo malo y lo malo con lo bueno, ¿sí? Para poder ejercer nuestro derecho, ¿sí? Nosotros tenemos que tener claro qué es lo bueno y qué es lo malo. Y pensar siempre en nosotros. Porque si nosotros pensamos primero en nosotros, vamos a estar bien para poder ayudar a los demás. Si yo no estoy bien, no puedo ayudar a los demás. Si yo no reconozco una cosa que está mal, no puedo recomendar ni aconsejar a otro. Siempre tengo que estar consciente de lo que es bueno y lo que es malo para poder ayudar a los demás. Un adulto no puede hacer demostraciones amorosas, ni bromas malintencionadas. No debe tocar nuestras partes íntimas. Solo debe respetarte y protegerte. No porque es tu padre, tu madre o un familiar cercano puede violentar tu cuerpo ni tu privacidad. Recordemos nuestros derechos y nuestras libertades. Nuestra libertad termina donde comienza la libertad del otro. De ahí que nosotros, los seres humanos, no somos enteramente libres. Sí, tenemos libertad para actuar, pero también tenemos que saber que esos actos que nosotros hacemos pueden beneficiar o pueden perjudicar a los demás. Recordemos que cada cosa que nosotros hacemos siempre va a estar afectando a los demás. Sí. Entonces, si ustedes no se cuidan, si ustedes no dicen las cosas, cómo su familia, como su madre, como su padre, como su profesor le puede ayudar. ¿Sí? No nos pueden ayudar, ¿no es cierto? Ya, ahora vamos a ver un video, ¿sí? Ahora vamos a ver un video sobre este tema para que reflexionemos un poco. Luego ustedes pueden hacer alguna pregunta si desean. También llevarán una tarea para que la realicen ya con sus padres en la casa. Y eso sí, tienen que enviar las evidencias. Video, ¿no? Vimos el video y ¿qué podemos decir ya sobre esto? ¿Qué nomás podemos reflexionar sobre lo que hemos visto en el video? Pero ya les expliqué también, ¿no? Entonces vemos que cuando no nos sentimos bien debemos decir no. Y además también debemos saber aprender a reconocer las intenciones de los demás, porque muchas de las veces nosotros podemos estar equivocados, mejor dicho, los adolescentes pueden estar equivocados y confundir, decir, sí, no, sí, él sí me quiere, mi tío me quiere, y sí, no, entonces uno tiene que aprender a diferenciar lo bueno de lo malo. Como dice ahí, ¿cuáles son los actos buenos y cuáles son los actos malos? Tenemos las partes de nuestro cuerpo, las que podemos exponer a los demás, como es la mano, ¿sí? Cabeza, ¿sí? Pero no nuestras partes íntimas. Entonces, por mucho que nosotros querramos a una persona, no le podemos permitir eso, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a discernir lo que es bueno de lo que es malo. Y ninguna persona, por mucho que nosotros querramos, por el mismo hecho de que se supone que nos quieren, ¿sí? No nos van a hacer daño, ¿no es cierto? Las personas que nos quieren son aquellas que nos protegen. Y si no nos protegen, pues no nos quieren. Y si alguien no nos quiere, nosotros no tenemos por qué estar junto a ellos. ¿Alguna pregunta? ¿O pregunto yo?
Marlon, ¿el decir no es un derecho? Yo digo que sí, ¿Por qué? por la privacidad. Porque, porque todos tenemos derecho a la A la privacidad, ¿no es privacidad. cierto? Ya. Sí. Leslie, ¿qué hacemos ante las amenazas? Leslie, ¿qué hacemos ante las amenazas? ¿Estás ahí, Leslie? ¿Alguien que me quiera decir? ¿Qué hacemos ante las amenazas? A ver, Jonathan. Bueno, ante una amenaza, lo primero es recurrir a una persona de confianza. Y si la persona con la que nos sentimos amenazados es mayor que nosotros, no tenemos que tener miedo, porque si cedemos al miedo, es donde la persona guarda silencio y después se arrepiente de eso. Por eso tenemos que avisar a cualquier persona de confianza. Ya, debemos tener siempre presente que la violencia crece. La persona que abusa de otro es porque se siente superior, ya sea físicamente, porque sabe que el otro es más débil, ¿sí? Entonces eso va creciendo y cada vez se empodera más el violento, cada vez se empodera más el agresor, a tal punto que después le va a molestar el que usted le diga no. Entonces, eso se tiene que cortar de raíz desde un principio, porque no creamos que callando va a pasar, no, el agresor se hace más fuerte mientras más callamos. Mientras más dura el tiempo, la violencia se vuelve más fuerte, porque el agresor se empodera, se cree de que es superior, ¿sí? Entonces, las cosas se deben decirlas a tiempo, apenas se inicia, porque le estamos dando tiempo al agresor para que complete su cuadro, ¿sí? Le estamos dando tiempo para que él idee qué nomás hacer contra nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que actuar rápido ante esas situaciones. ¿Alguna pregunta de ustedes, chicos? Irley, si entre las personas que nosotros las tenemos como cercanas hay un agresor, ¿qué debemos hacer entonces? Señor Guaranda. A ver, Nayeli, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué debemos hacer? Ya, te preguntaba, cuando las personas cercanas, ¿sí?, a nosotros invaden nuestra privacidad, ¿qué debemos hacer? Puede ser papá, puede ser un hermano, puede ser el tío, el abuelito, ¿qué debemos hacer? Con también hay vecinos de confianza o si no directamente con la policía. Exacto, porque hay muchas veces que en la casa no les creen, ¿no es cierto? O Claro. los padres a lo mejor tienen más temor que ustedes mismos de denunciarlo, o tienen vergüenza, o se tiene el concepto de que la mujer es el afectado es el culpable, ya sea adolescente, niña o niño, que es el culpable, ¿sí? Y causa vergüenza. Y no debemos de tener vergüenza porque somos víctimas en todo caso, ¿no? Vergüenza debe tener el agresor y eso debemos hacer, que pase la vergüenza. Que viene trabajando en el tema de derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Bien, chicos, entonces aquí tenemos un concepto de qué es la violencia, ¿no? Nos dice que es cuando alguna persona utiliza de alguna manera su posición de poder para afectar a otro,
que de pronto esté bajo su orden, ya sea en todo nivel, desde la casa, puede ser también en la escuela, puede ser en el trabajo, a todo nivel, chicos. Y no necesariamente la violencia es cuando hay una afectación, sino cuando ya existe la intencionalidad. O sea, cuando tenemos una intención ya de violentar a una persona, aunque no le hayamos hecho daño, ya existe violencia, chicos. Entonces, ¿quién me ayuda acá con estos conceptos? ¿Cuál me ayuda con un concepto propio de qué es la violencia en sus propias palabras? Así, a rasgos rápidos. ¿Algún chico o alguna compañera? A ver, chicas, por favor. Pamela, están acá más de los otros cursos también. A ver si me ayudan. ¿Qué es la violencia? En propias palabras. Algo rapidísimo de qué entienden ustedes por esta palabra. De todos arreglan los golpes. Esto es la violencia, ¿ya? ¿Algún otro concepto de otro compañero? ¿Alguna chica me gustaría escucharla? Voy a designar a la compañera Dayana Lozada, por favor, o a Fernanda. Dayana, si nos ayuda con un concepto, con sus propias palabras, ¿qué es la violencia? ¿Qué entiende usted por la violencia? La violencia busca lastimar a la persona y puede ser ya sea el físico o mental. Exacto, ¿no? Entonces vemos que la violencia no solamente es física, ¿no? También puede ser psicológica, sexual, hay muchos tipos de violencia y no solamente, como dijimos, cuando llega a materializarse el acto o el hecho, sino ya cuando hay una intención, o sea, algo a propósito, ¿no? Bien, chicos, eso en las palabras propias, como decía el compañero Jaramillo, que todo se arregla a los golpes. Entonces, eso es violencia. Y eso no debe ocurrir bajo ningún motivo, bajo ningún concepto. Vamos a continuar. En esta lámina, chicos, vemos que la violencia es un problema social y es de carácter transversal. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? O sea, que está en todos los niveles de la sociedad, empezando desde la casa, desde uno mismo, como individuo, como persona. Cuando nosotros hacemos alguna situación en contra nuestra, cuando nos lastimamos. Muy buenos días a todos. Me presento, soy el ingeniero Jairo Ibarra y el día de hoy voy a compartirles alguna información acerca de la violencia sexual. Agradezco también la presencia de todos ustedes a este tan importante taller. Además, sugiero de que cualquier duda o inquietud que tengan, por favor, no duden en hacérmelo saber, ¿sí? Anticipadamente también pido por favor el respeto que todos nos merecemos, ¿no? Tanto ustedes como nosotros también. Bien, dicho esto, iniciamos, ¿sí? Bien, siguiendo los lineamientos del proyecto del Buen Vivir, tenemos el tema la violencia. Bien, no sé si algún joven o señorita me puede ayudar leyendo la primera parte.
Carlos Calvache, por favor, ayúdenme, ¿sí? Ya, profe. ¿Sabías que la violencia sexual es toda acción que implica la vulneración o restricción del derecho de una persona a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva, mediante el uso de amenazas, coerción, fuerza o intimidación? Ok, muy bien. En las presentaciones anteriores de los compañeros docentes, hablamos ya acerca de lo que es la violencia, ¿verdad? Y aquí nos habla específicamente de la violencia sexual. Nos dice que la violencia sexual es toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho. O sea, una vez que se ve vulnerado un derecho, eso ya es tomado como un acto de violencia, ¿sí? Y más específicamente, cuando dice del derecho de una persona a su integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva, mediante el uso de amenazas, fuerza, coerción o intimidación, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que nadie nos puede obligar a hacer nada, ¿verdad? Nosotros somos libres de planificar nuestra propia vida sexual y reproductiva, ¿verdad? No tenemos por qué ceder ante cualquier intimidación o amenaza de alguna otra persona. ¿Qué deberíamos hacer ante una situación de violencia sexual, ya sea propia o si somos testigos de algún acto de violencia, ya sea sexual o de cualquier otra índole? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué deberíamos hacer? Comunicar, no quedarse callado. Muy bien, muchas gracias. Lo primero que se debe hacer es no quedarse callado, ¿verdad? Comunicar con alguna persona adulta, alguna persona de confianza, ¿verdad? Alguien que nos pueda ayudar. Muy bien. Bien, para comprensión de esta parte vamos a observar un video cortito acerca de este tema, ¿ya? Nuestro cuerpo nos... Confírmeme si si se escucha el audio, por favor. Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Ok, muchas gracias. Lo pongo nuevamente. Atiendan, por favor, ¿sí? Nuestro cuerpo nos permite ser y estar en el mundo. Nos permite sentir cosas agradables, olores, sabores, cosquillas. Con él sentimos placer y dolor y comunicamos nuestras emociones. En la adolescencia, nuestro cuerpo experimenta muchos cambios. Parece que comenzamos a vivir el mundo con un cuerpo nuevo. Tu cuerpo te pertenece. Tú debes quererlo y protegerlo. Es importante conocerlo y explorarlo para poder distinguir lo que te gusta de lo que no te gusta. Porque no debes hacer con él nada que no quieras. Conocernos y escucharnos es imprescindible para tomar decisiones conscientes y responsables sobre nosotros y con respecto a los demás. Si alguien te fuerza a hacer con tu cuerpo algo que no quieres, eso se llama abuso sexual. Tal vez empieces a besarte o tocarte con una persona y no desees continuar. Aunque sea tu novia o tu novio, puedes decir no. Porque es tu derecho elegir y decidir con autonomía sobre tu cuerpo, tu sexualidad y tus relaciones. Si viviste alguna situación de abuso sexual, no es tu culpa. No guardes el secreto. Acércate a las personas en las que confías. Ellas van a creerte y apoyarte. Si conoces a alguien de tu entorno que sufre de abuso sexual, ayúdale a romper el silencio, acudiendo a una persona de su confianza que pueda apoyarle. Porque cortar un círculo de violencia es responsabilidad de todas y todos. Las adolescentes y los adolescentes tenemos derechos y todas y todos debemos respetarlos. Bien. ¿Alguien me puede decir qué parte les gustó del video o qué les llamó la atención o qué nos quiere decir el video? A ver, la señorita Dayana Lozado, por favor.
diga un comentario acerca del video que acabamos de ver. Bueno, en sí me gustó mucho el video porque es práctico, porque en sí va a varios campos, ya sea cuando tienen novio o están solos. Ok, muchas gracias. Vemos que parece que sí están atentos, ¿verdad? Con la explicación que estamos dando. Entonces, coincidimos, ¿verdad? De que nadie nos puede forzar a hacer nada, ¿no? Si queremos hacer algo es por nuestra propia voluntad, no por amenazas ni uso de la fuerza, ¿verdad? Bien. Considerando el concepto de violencia sexual, lea a continuación los textos que se proponen a continuación, ¿ya? Bien, cuando hay alguna situación de violencia, principalmente violencia sexual, siempre hay algunos comentarios, ¿verdad? De las personas que quizá dicen malos comentarios, ¿no? Que fue culpa de la mujer o hombre mismo violentado, ¿verdad? O algún tipo de comentario que quizá no viene al caso, ¿verdad? A continuación se muestran algunos de estos comentarios que quizá tratan de justificar una acción violenta. Ya que hoy en día este tipo de acciones muchas veces no son tomadas con la seriedad del caso, ¿verdad? Y son fuente de crítica o de malos comentarios, ¿verdad? Entonces, alguien que me ayude, por favor, con la primera frase que nos dice aquí y la explicación también. Yo. A ver, ayúdenme, por favor. La violencia sexual no es provocada jamás por la víctima. Al hablar de violencia sexual entendemos que ninguna acción realizada por la víctima puede señalarse como una provocación. Recordemos que solo significa sí significa sí. Si no existen consentimientos, es violación. Ok, es violencia, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Uno de los comentarios que quizás se escuche y se ha escuchado, ¿verdad? Hay mujeres que provocan a los hombres. ¿Por qué se dirá esto? ¿Qué dicen ustedes? A veces se dice eso por la vestimenta que lleva. Muy bien. Gracias por su aporte, por su comentario, ¿ya? Bien, como dice la compañera, ¿verdad? Y tiene mucha razón, muchas veces las mujeres son juzgadas por su forma de vestir, ¿verdad? Principalmente, claro, las mujeres, ¿no? Que son las víctimas con mayor índice, ¿verdad? De violencia. Entonces, dicen que quizá las mujeres mismo provocan a los hombres, ya sea por su forma de vestir o quizá porque son amables, amistosas con las demás personas. Puede ser tomada con otro sentido, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice aquí? La violencia sexual no es provocada jamás por la víctima, ¿verdad? Que cualquier estilo o forma de vestir o forma de actuar que tenga una mujer no justifica un acto violento, ¿verdad? Al hablar de violencia sexual entendemos que ninguna acción es realizada por la víctima, realizada por la víctima puede señalarse como una provocación. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres pueden vestir como les guste, ¿verdad? Y no por eso pueden ser juzgadas. Recordemos que solo sí significa sí. ¿Qué quiere decir? Que si hay consentimiento está bien, ¿verdad? Pero si no existe consentimiento, eso ya es un acto de violencia. Vemos que un acto de violencia es cuando los derechos de una persona han sido violentados, ¿sí? Un poquito a analizar la imagen que he puesto ahí en la parte izquierda, donde hay un puño y algunas personas tratando de sujetarlo. No sé si alguien puede hacer un breve análisis de esa imagen.
La señorita Fernanda Palacios, por favor, si nos puede ayudar. Dígame. ¿Qué entiende usted acerca de la imagen que he puesto ahí en la diapositiva? La imagen de la parte izquierda. Unidos contra la violencia. Ya, muy bien. Muchas gracias. Entonces, el puño, ¿qué representa? Un acto violento, ¿verdad? La violencia. Y las personas que intentan sujetarlo, somos todos nosotros que estamos llamados a frenar este círculo de violencia, ¿verdad? Todos nosotros podemos hacer algo. Si somos testigos o sabemos de un acto violento, tenemos que principalmente conversarlo, ¿verdad? Avisar a alguna persona de confianza, o quizá ya nosotros como somos adultos ya, ustedes ya, muchos ya tienen su edad y pueden quizá directamente a la policía o alguna otra fuerza, ¿verdad? Bien, continuamos. ¿Alguna otra persona que me ayude, por favor, a leer esta diapositiva? Muchas mujeres tienen la culpa de los abusos sexuales. Si una persona sufre un abuso sexual, jamás será su culpa. La responsabilidad es de la persona que agrede. Siga, por favor, con la parte de abajo. La sexualidad de los hombres es instintiva y no pueden controlarse. Los hombres son personas totalmente capaces de controlar sus impulsos e instintos, ya que son seres racionales y pensantes, que pueden comprender cuando en una situación la otra persona no ha dado su consentimiento. Muchas gracias. Bien, vamos a explicarnos lo que nos quiere decir. Las mujeres tienen la culpa de los abusos sexuales. Esto viene de la mano con el tema anterior, ¿verdad? Y ya vimos que se escuchan estos comentarios, pero dado en la práctica no es así, ¿verdad? Dice, la sexualidad de los hombres es instintiva y no pueden controlarse. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será verdad? ¿Será mentira? A ver, joven López, ¿qué nos dice usted? Sí, dígame. Acerca de este punto que nos dice que la sexualidad de los hombres es instintiva y no pueden controlarse. ¿Qué dice usted acerca de eso? No, yo pienso que, o sea, depende, ponte que el hombre se azare y ya pues comienza a ser así. Ya, ok, gracias por su participación. Vamos a explicar, ¿no? Los hombres son personas totalmente capaces de controlar sus impulsos e instintos. ¿Por qué decimos esto? Porque los que no, quizá solo actúan por instinto, ¿quiénes son? Los animalitos, ¿verdad? Pero nosotros somos superiores gracias a la inteligencia que se nos ha dotado, ¿verdad? Y sabemos cuando una situación es mala, cuando es buena, cuando no nos conviene, cuando nos conviene, ¿verdad? Ya que somos seres racionales y pensantes y que pueden comprender cuando en una situación cuando la otra persona no ha dado su consentimiento. Lo que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Sí es sí y no es no. Si no existe consentimiento, ya se está hablando de un acto de violencia. Bien, otra persona que por favor me ayude aquí en esta parte de la diapositiva. Jonathan Pérez, por favor, ayúdeme leyendo.
¿Está Jonathan? Parece que no. A ver, joven Jovinson, lea por favor esa diapositiva. Ok, parece que no. Bueno, yo mismo les voy a leer, ¿ya? Dice, los delitos sexuales los cometen personas enfermas. Nos dice, las personas que cometen delitos sexuales son en una gran mayoría personas sanas que simplemente por voluntad propia han decidido desconocer los derechos de otra persona y hacerle daño. El estigma de la enfermedad mental impide que veamos las conductas cotidianas que normalizan la violencia sexual a través de bromas sobre violación, por ejemplo, ¿no? Bien, este tema en parte es verdad, porque realmente si hay personas que quizá tienen algún problema psiquiátrico o psicológico, ¿verdad? Pero nos dice también de que la gran mayoría lo hacen por voluntad propia, ¿verdad? Y están conscientes del daño que pueden hacer, ¿verdad? Sin embargo, cuando hay alguna situación de violencia, ya sea abuso físico o sexual, siempre es tomado muchas veces como broma, ¿verdad? Como algo normal, algo cotidiano de que quizá que no le dan la importancia que tiene, ¿verdad? Bien. Dice, los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes son realizados por homosexuales. Sabemos que cuando hablamos de homosexuales significa a personas que tienen orientación hacia el mismo sexo, ¿verdad? Los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes no dependen de la orientación sexual de la persona agresora, sino de la situación de abuso de poder. La homosexualidad no es una enfermedad y no genera ninguna tendencia a la pedofilia, que sí es una enfermedad, ¿verdad? Las personas homosexuales se sienten atraídas por otra persona de su mismo género que están en condiciones de corresponder su atracción, ¿verdad? Habíamos dicho al inicio de que estas son comentarios o frases que se escuchan cuando hay alguna situación de violencia, ¿verdad? Y esta es otra frase, ¿no? Que dice que son realizados solamente por homosexuales, actos violentos, ¿verdad? O de violencia sexual. Y sabemos que no es así, sino que se vuelve a recalcar en este sentido, ¿verdad? Cuando hay una situación de violencia es porque la persona mismo quiere hacer daño, ¿verdad? Bien, dice la siguiente diapositiva, las niñas son precoces sexualmente. La sexualidad es un aspecto inherente al ser humano desde que nace hasta que muere. Algunas niñas y niños tengan sus dudas y preguntas sobre la sexualidad, no es ser precoz. Lo importante es solventar esas dudas, orientar, acompañar y apoyar sin prejuicios para garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes, ¿sí? En este sentido nos dice que la sexualidad es un aspecto inherente, o sea que nosotros y nuestra sexualidad va de la mano, ¿verdad? Desde que nacemos hasta que morimos. Si bien es cierto, de forma hormonal y de desarrollo, las niñas maduran más antes que los niños, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de que tengan dudas o preguntas acerca de la sexualidad no quiere decir que sea algo malo, ¿verdad? Más bien es algo bueno y que estas dudas y preguntas deberían hacerlo a una persona de confianza, así mismo, ¿verdad? A una persona adulta o como dijo anteriormente el compañero, quizá alguien con quien tenga confianza. Ya tiene teléfono nuevo. Por favor, alguien tiene prendido el micrófono, te voy a apagar. iPhone 11, amor. López, por favor, apaga el audio de tu teléfono.
Gracias. Bien. Entonces, ya estamos cerca de terminar el taller. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Ok, parece que no hay ninguna duda. Bien, la actividad que van a realizar es la siguiente, ¿verdad? Completa en tu cuaderno el cuadro de la rutina del pensamiento, lo que antes pensaba, pero ahora pienso, con base en la lectura realizada de los textos anteriores, ¿verdad? Tenemos ahí que presenta un cuadrito de lo que antes pensaba, lo que ahora pienso. Vamos a poner, ¿no? Es claro. Antes pensaba tal cosa y ahora con lo que he leído veo que no es así o su argumento, ¿verdad? Bien, si no hay ninguna otra duda o inquietud, estaríamos ya terminando con esta parte. Bien, entonces no me queda más que agradecer a todos por su participación. Espero que les haya servido de mucho los conocimientos que han adquirido el día de hoy. Ya saben, ¿no? Si son testigos de alguna situación de violencia, no quedarse callados, ¿verdad? Todos podemos hacer algo, todos podemos ayudar para que no se siga dando esta situación violenta. Entonces, adicional a esto, pues ya que estamos en estas fechas navideñas, espero que todos ustedes tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que puedan compartirlo con sus seres queridos. Y pues no me queda más que decirles y todos y bendiciones. Ay, no. Sí, dígame, ingeniero. Por favor, la grabación de tu intervención a mi WhatsApp, ¿ya? Para editarla y unirla a los demás